Ok, chicos, entonces este es el video del presente perfecto. Vamos de una vez a entrar en materia. Siempre que nosotros vamos a ver un tema nuevo, vamos a revisar quiénes son las terceras personas. Tenemos los pronombres I, you, he, she, it, they, we. Ya saben que las terceras personas son he, she, it. Entonces, en este caso, las terceras personas trabajan con has y todos los demás trabajan con have. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un tiempo perfecto, vamos a utilizar los verbos en participio pasado. Entonces, los verbos en participio pasado, nosotros los identificamos, tenemos los verbos en presente, present, en pasado, past, and participle, y en participio. Entonces, por ejemplo, el verbo nadar. Nadar en presente decimos swim, en pasado swam, en pasado swum. Entonces, el tiempo presente perfecto es un tiempo, es como un pasado reciente, es un pasado muy cercano. Cuando nosotros hablamos de pasado simple, hablamos de un pasado lejano. Por ejemplo, yo jugué fútbol, ¿cierto? Pero no se sabe si jugó, por ejemplo, el año pasado o cuándo. Es muy diferente cuando yo digo, por ejemplo, yo he jugado fútbol. Esto pudo haber sido hoy mismo, esta mañana, o pudo haber sido ayer. O sea, es un pasado muy reciente que incluso puede continuar en el presente. Entonces, siempre que nosotros trabajamos, repito, con un tiempo perfecto, vamos a utilizar los verbos en participio pasado. Entonces, por ejemplo, voy a decir, yo he nadado en el mar. Entonces voy a decir, yo, I have, I trabaja con have. En este caso aquí yo estoy diciendo, yo he nadado, swum, in the sea. Yo he nadado in the sea, en el mar. Ya saben ustedes, chicos, que si yo voy a utilizar una oración negativa, simplemente voy a coger el has y le sumo not, quedaría convertido en hasn't, o el have y le sumo not y queda convertido en haven't, como ya lo hemos explicado en otros temas anteriores que están también en los otros videos. Entonces, en este caso, si yo digo I have swum in the sea, para la negativa yo voy a decir I haven't swum in the sea. Recuerden, si yo cojo, por ejemplo, el has y le sumo not, queda convertido en hasn't. O si yo cojo el have y le sumo not, queda convertido en haven't. Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando con have, lo único que vamos a modificar es la negación y todo lo demás queda igual. Entonces la oración queda I haven't swum in the sea. Paso final, para la oración interrogativa simplemente vamos a coger el have y lo pasamos para atrás. Entonces la oración queda have I swum in the sea. Y listos. De esta forma yo tengo las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Ahora, tenemos que saber algo. Este have significa a o también significa e. Y este has también significa a o significa e. Esa a o esa e es la que nosotros utilizamos para conjugar el verbo y convertirlo a participio pasado. Entonces, por ejemplo, en presente yo digo yo nado, en pasado yo digo yo nadé, y en participio pasado yo digo yo he nadado, o ella ha nadado, usted ha nadado. Ese nadado es el participio pasado y ese nunca va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el truco en este tema? Simplemente las terceras personas utilizan has y todos los demás utilizan has. Entonces, si yo digo, por ejemplo,
yo he nadado en el mar, I have swum in the sea, voy a decir ella ha nadado en el mar. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, Ana. Ya sabemos que Ana es una tercera persona, o sea, Ana es igual a decir she. Entonces, como Ana es tercera persona, entonces utilizamos el has, decimos Ana has. Acá en esta parte, ya estoy diciendo Ana ha, participio swum. Ana ha nadado in the sea, en el mar. Negativa, si estoy utilizando has, hombre, pues entonces la negativa es hasn't y todo lo demás sigue igual. Entonces yo digo, Anna hasn't swum in the sea. Paso final, ¿cómo voy a armar mi oración interrogativa? Igual que todos los temas que hemos estudiado. Cogemos el has y lo pasamos para atrás. Entonces, y todo lo demás queda igual. Entonces tenemos has, sigue Ana, sigue swum y sigue in the sea. Y listo, chicos. De esta forma tenemos nosotros nuestras afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, en este punto, lo que nosotros tenemos que saber y lo que tenemos que aprender por nuestra cuenta son los verbos. Ya nosotros aprendimos a trabajar con los verbos en presente, ya aprendimos a trabajar con los verbos en pasado. En otros temas pueden revisar los videos, y ahora debemos conocer los verbos en participio pasado. Entonces, por ejemplo, el verbo hacer en presente es do, en pasado did, en participio done. O sea, estos verbos, todos estos de participio pasado, esta última columna es la que vamos a utilizar con este tema. Vamos a ver entonces, por ejemplo, el verbo construir. En presente build, pasado build, fíjense con T, cambia, y participio build. Hay otros verbos que también pueden ser todos iguales. Por ejemplo, el verbo cortar, cut, and cut, cortar. O también nosotros podemos ver otra categoría que son los verbos regulares. Los verbos regulares simplemente le ponemos una ed para convertir a pasado o participio pasado. Entonces, el verbo play, en pasado played, le agregamos la ed, ya está en pasado, y played. Listos. Entonces, ya en clase tenemos que encargarnos de trabajar con todos estos verbos, bien sea presencial o bien sea virtual. Vamos a ir trabajando con esos verbos. Y eso es todo, chicos. Nos vemos la próxima. Que se diviertan.